Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, Nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, Una pala de enterrador. sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo, Porque aquí en Mar del Plata gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. en el momento exacto. Vamos a decirlo. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al Emisión número 31 de la temporada 3-1, el capítulo que acá comienza, sonando en los diales y en las antenas de cerca de 30 radios comunitarias, populares, alternativas, campesinas, públicas y universitarias a lo largo y a lo ancho de América Latina. Programa de información, de política, de sociedad y de cultura que cubre los 33 países, las 33 naciones del continente americano, del Río Bravo hacia el sur. Desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, desde Salvador de Bahía hasta la cordillera de los Andes, ese es el mapa de interés de este Al Carajo. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la producción, conducción y ediciones, y me acompañan, como siempre, Ernesto Vera en la música, Mavi Sosa en la historia y en la cultura, para compartir estos 60 minutos de radio. Tenemos muchos títulos para esta vuelta por la región, con las marchas, las protestas, los reclamos de justicia y de cambios que se están dando en toda la región, en distintos países. En la parte literaria, cancionera, identitaria, Mavi nos va a hablar de Alí Primera, del mítico referente venezolano. Ernesto nos va a llevar a la Amazonía peruana, de la mano de una banda de ese rincón del continente. Y además, entre otras cosas que tenemos preparadas, queremos compartir una nota que le hicimos a Nadia Cruz, titular de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, sobre un informe que presentó esa entidad sobre las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Yanine Áñez tras la salida del poder de Evo Morales el año pasado. El informe es muy, pero muy importante y tuvo mucha repercusión a nivel regional y a nivel internacional. Fue recogido no solo por distintos medios de comunicación en el continente y en el mundo, sino también por organismos de derechos humanos, foros y organizaciones, para que no queden dudas de lo que pasa en Bolivia con la represión, con las persecuciones, con la falta de libertad de expresión, con la judicialización de los sectores opositores, de la mano del gobierno, con sus jueces amigos. De todo eso habla Nadia Cruz. La nota se la hicimos en contacto directo con Bolivia, en el programa Todas las Voces, que hacemos en simultáneo por AM530 de Buenos Aires, Argentina, y Radio Causá Chuncoca y Soberanía, ambas de Cochabamba, Bolivia, y la vamos a compartir acá, en el aire de Al Carajo, para todas las radios que nos transmiten en Argentina, en Uruguay, en Chile y en España, en las distintas emisoras. Además estamos en YouTube, Canal Al Carajo,
y en la plataforma iVoox, ivox.com/alcarajo2020. Allí nos pueden escuchar fuera de tiempo, en el momento que elijan, a través de internet, y encontrar todos los capítulos anteriores también de esta temporada y de las temporadas anteriores de Al Carajo. Contactos al-carajo- en Twitter, Al Carajo Radio en Instagram y en Facebook. Esas redes sociales las gestiona mi compañera Mavi Sosa, que ya está preparada también para salir a la cancha con Ali Primera y su música. Pero antes vamos a dar la primera vuelta informativa por la patria grande, país por país, noticia por noticia, lo que pasa en el continente, te lo contamos acá en Al Carajo. Allá vamos. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Cuba, el gobierno de Díaz-Canel rechazó las nuevas sanciones de Estados Unidos. Las medidas, anunciadas por Donald Trump, incluyen la prohibición a los turistas norteamericanos que viajen a la isla de hospedarse en hoteles gestionados por el Estado cubano. Para su cumplimiento, el Departamento del Tesoro estadounidense divulgará una lista de los lugares vetados con los nombres de las compañías de viaje y de turismo sujetas a la jurisdicción estadounidense que no podrán realizar reservaciones en esas locaciones. Además, Trump prohibió la compra de recuerdos, souvenirs y productos de Cuba como puros, habanos o botellas de ron para ingresarlas a los Estados Unidos. El anuncio lo hizo el propio presidente republicano en la Casa Blanca en una ceremonia de homenaje a los veteranos de la brigada que realizó la fracasada invasión de Bahía de Cochinos de 1961. En ese acto, el mandatario declaró que el bloqueo es en solidaridad con el pueblo cubano para ayudar a derrotar, según él, a las siniestras fuerzas del comunismo. En respuesta, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, señaló que estas disposiciones violan, una vez más, los derechos del pueblo cubano, pero también atentan contra las libertades de los ciudadanos norteamericanos, que se verán más limitados en sus visitas al país caribeño y amenazados con sanciones de su propio país. Al Carajo. En Colombia, la Corte Suprema falló en defensa del derecho a la protesta y condenó el accionar de la policía. La sentencia del máximo tribunal señala que el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, incurre de manera sistemática en agresiones y en el uso desproporcionado de la fuerza. Con esto, según la Corte, la institución se convierte en una amenaza seria y actual para quienes protestan pacíficamente, desconociendo los manuales que está obligada a seguir y los mandatos constitucionales que la rigen. En ese mismo sentido, le pide al gobierno nacional expedir un protocolo urgente para la reacción de la fuerza pública en medio de las manifestaciones, cuyo nombre sugerido es Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana. Además, el tribunal ordena que todas las fuerzas de seguridad de Colombia suspendan el uso de escopetas calibre 12, de donde salió el proyectil que impactó a Dylan Cruz, joven muerto durante una represión, hasta que se haga una verificación exhaustiva que constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de ese instrumento. Contra todos estos contenidos del fallo, la respuesta del gobierno de Iván Duque fue a través del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien defendió a la policía, negó que el ESMAD incurra en excesos y anunció que le pedirán a la Corte que revise la sentencia. Al Carajo. En Haití denuncian al gobierno por represión a los docentes. El Comité Sindical Francófono de Educación y Formación del país caribeño realizó una presentación ante el relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre Educación y otros organismos internacionales, acusando al presidente, Jovenel Moïse, de ejercer una sistemática persecución y violencia contra los maestros y profesores que se encuentran en estado de movilización contra las políticas oficiales. Acusan que la represión ejercida por el gobierno haitiano contra dirigentes sindicales del sector constituye una intolerable negación de la ley y la democracia. En su pedido, la organización invita al gobierno a cancelar las medidas tomadas contra los gremialistas y delegados y restablecer el diálogo social necesario para la resolución de la grave crisis social que atraviesa el país. El comité exige la anulación inmediata de las órdenes de arresto emitidas contra delegados gremiales, entre ellos el dirigente de la Unión Nacional de Normalistas de Haití,
Josué Merilien y el activista y sindicalista Manish Chetri. La declaración de la entidad advierte que no es sancionando a hombres y mujeres que luchan por la democracia y por la educación y por el mejoramiento de la condición docente que el gobierno de Moisés va a resolver la grave crisis que Haití atraviesa desde hace meses. Al carajo. En Venezuela, el gobierno de Maduro respondió a un informe del Grupo de Lima sobre los derechos humanos. El canciller bolivariano, Jorge Arriaza, presentó un documento donde desmiente las acusaciones realizadas por el foro que agrupa a la derecha latinoamericana. El contrainforme se titula La verdad de Venezuela contra la infamia del Grupo de Lima y puntualiza las falencias de las denuncias realizadas contra el gobierno bolivariano. Arriaza apuntó que el 85% de las fuentes utilizadas por el Grupo de Lima son posteos no chequeados de redes sociales, medios informativos digitales y publicaciones de la prensa y de terceros. Además, denunció que la misión que realizó la supuesta investigación no solicitó un solo dato a las autoridades nacionales, por lo que al carecer de datos oficiales, el reporte que se presentó ante la ONU no puede tener validez alguna. En cuanto a la respuesta presentada por Caracas, aseguró que se basa en datos oficiales, fuentes judiciales, procesos, sentencias y resoluciones que son verificables de acuerdo a los protocolos de todos los observatorios de derechos humanos que tutela Naciones Unidas. Hablan de esto Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, y Jorge Arriaza, el canciller de Nicolás Maduro. Observamos que el objetivo de este informe de facto que sale fantasmagóricamente, sin reseña, sin esa, yo diría, roce de la lucha viva de estar entrevistando, visitando, porque tampoco es el interés de ellos, busca, según mi criterio, dinamitar, implosionar el trabajo que ha venido realizando desde hace un poco más de un año la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en nuestro país. Las protestas del año 2013, 2014, 2017 fueron protestas de tipo insurreccional, prácticamente una guerra planteada por los actores políticos financiados desde el exterior para derrocar al gobierno. Y en el ejercicio de la defensa de esta Constitución se actuó. Y aún así, marcando esta diferencia de que existe una guerra no convencional contra Venezuela, y eso es algo que no pueden ni estos expertos ni nadie en el mundo desconocer, en ese contexto, el Estado venezolano ha actuado con firmeza contra aquellos efectivos de orden público que pudieron haber cometido o que cometieron excesos. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Las noticias, la actualidad política pasó en Al carajo, capítulo 31, temporada 11, en desarrollo, y ahora pasamos a la historia. Historia y cultura. Se suma para esto Mavi Sosa. Hola Pablo, hola a la audiencia de Al carajo. Vamos a hablar del artista venezolano Ali Primera. Allá vamos, por sus versos y por su música. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Niños color de mi tierra, con las mismas cicatrices, millonarios de lombrices, y, por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón, qué alegres viven los perros, casa del explotador. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Así escribió el cantautor venezolano Ali Primera en la canción que estamos escuchando, Techos de Cartón, que compuso y grabó en los primeros años de la década del 70. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Eli Rafael Primera Rosell nació en la ciudad de Coro, en el estado de Falcón, en 1941. Es apodado como Ali por sus abuelos, que eran árabes. A los 3 años su papá murió en un tiroteo y el desajuste económico que provocó esta ausencia lo llevó a vivir junto a su madre y sus 2 hermanos en diferentes pueblos de la península de Paraguaná, hasta que llegó a Caracas. Allí comienza su carrera universitaria y junto con ella una carrera musical. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices.
Recién a fines de la década del 60 graba su primer disco y 2 años después funda su propio sello musical, donde edita 3 obras claves para su carrera. Las composiciones de Alí recogen el sufrimiento del pueblo agotado por la pobreza y la desigualdad social, por lo que rápidamente llegó al sentir de la gente y se convirtió en un verdadero cantor del pueblo. Desde entonces y hasta la fecha de su muerte, grabó 13 discos de larga duración y participó en numerosos festivales en toda América Latina. Pinta nuestras venas sangre de nuestros abuelos. Los que hacen falta es una versión casera encontrada en uno de los cassettes que tenía el artista. Es el tema que estamos escuchando. Aquellos queridos viejos tenían curtidas las manos de tanto apretar los sueños y de vivir desbrozando. Aquellos los que sembraron la semilla que después nos ha estado alimentando. Aquellos los que negamos cuando a la patria negamos. Hasta finales de 1984, según el testimonio de su amigo, el músico y arreglista venezolano Alí Agüero, había grabado un cassette que contenía las maquetas de los temas que había compuesto para la inclusión en el siguiente disco, que fue frustrado por la trágica y extraña muerte del cantante. Alí I murió el 16 de febrero de 1985 en un lamentable accidente automovilístico que ocurrió en autopista Valle Coche, después de salir de una sesión de grabación. Este hecho nunca ha sido esclarecido. Si olvidamos la raíz que sustenta nuestro árbol, el mismo que nos da fruto, con que nos alimentamos, si olvidamos la raíz, es quedarnos algún día sin una flor en la mano. Semanas después de su muerte, un hermano de crianza de Alí I, conocido artista también y conocido por su nombre artístico como José Montecano, se ocupó de completar este proyecto discográfico junto con sus sobrinos y la viuda del artista. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Por su voz, escuchamos Al combate me voy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monmoy. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. Hey, 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 montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos pa' Boconó, vámonos montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Hey, 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 hey. Voy a decirle a Carache, el de las mujeres lindas, que con envidia me dijo que Villa lo más de Bonilla. Y
y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Hey, 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 Alí Primera, la música y la pluma elegida para contar la lucha latinoamericana en este segmento de Al Carajo que comanda acá mi gran compañera Mavi Sosa. Alí Primera fue un venezolano, un enamorado, un político, químico, padre y un luchador obstinado. Pero sobre todo fue un poeta, un hombre con una sensibilidad única para arrastrar sentimientos con sus trovas, emociones de todo tipo, de amor, de odio a las injusticias sociales. Hoy, el músico es recordado y homenajeado como uno de los grandes referentes de la canción testimonial, no solo de Venezuela, sino de toda América Latina. Una bandera, Alí Primera. Lo escuchamos con este Al combate me voy y antes, en Al Carajo, fragmentos de Los que hacen falta y Techos de cartón. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al Carajo. Vamos ahora con la entrevista con Nadia Cruz, defensora del pueblo de Bolivia, sobre el informe presentado por esta institución sobre los delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Yanine Áñez, tras la salida forzada del gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera a finales del 2019 y durante todos estos meses de control del Estado por parte de la actual presidenta de facto. La titular de la Defensoría Boliviana hace un punteo y un detalle por los principales hechos y denuncias recabadas en su informe. Compartimos este diálogo con ella ahora en Al Carajo. Muchas gracias por la cobertura, por el espacio, por la posibilidad de compartir este trabajo con mucho profesionalismo, con mucho conocimiento de lo que ocurrió en nuestro país. Muchas gracias por ello y un saludo fraternal para ustedes. Nadia nos repasa los puntos del informe. Yo decía al principio del programa, lo pude ver o pude encontrar comentarios en diarios de Perú, en portales de Chile, de Paraguay, en México, en toda América Latina. Tuvo una repercusión enorme, pero vale seguir profundizando. Claro que sí. Bueno, no sería menos que tenga esa repercusión tomando en cuenta la fractura o la crisis de Estado que sufrió Bolivia entre octubre y diciembre de la gestión pasada. Pero bueno, además de ello, fue muy doloroso ver las gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese momento. Identificamos 32 conclusiones que señalan violaciones a los derechos humanos entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre del 2019, que es con el conflicto o el evento que ocurre en Caracara, con lo que se cerraría de alguna forma la parte de movilización o la parte un poco más violenta de ese conflicto. Entre las más importantes es que se ha identificado por parte de la Defensoría del Pueblo que han ocurrido 37 muertes de forma arbitraria, evidentemente, de las cuales 27 corresponderían a delitos o asesinatos bajo la modalidad de lesa humanidad. 27 que son atribuibles directamente al gobierno transitorio, en los que nosotros identificamos primero que se han realizado acciones sistemáticas por parte del Estado o de particulares con la permisibilidad del Estado bajo su complicidad en contra de población civil. De esas 27 muertes como asesinatos de lesa humanidad, 20 son ocurridas dentro de masacres, son las denominadas masacres de Sacaba y la masacre de Sencata. 3 de ellas ocurren en la zona sur, en los barrios de la zona sur de la ciudad de La Paz,
que aquí hay un componente interesante. Si bien no había un gobierno como tal, estaba la policía boliviana ejerciendo acciones primero de seguridad y luego evidentemente de represión arbitraria y excesiva, pero que eran permisibles además a la participación de particulares, los denominados casquitos blancos, como nosotros los hemos identificado de los testimonios recogidos, que quienes hubiesen sido parte de esta represión y de estos asesinatos. Después se identifican 2 en el norte integrado cruceño, en los que se ha identificado también la participación de agentes policiales y militares, y 1 en Betanzos, Potosí. Estos 7 que acabo de describir los consideramos no masacres, evidentemente, pero sí asesinatos en lesa humanidad, porque todas contaban igual con instrucciones por parte, en el caso de las últimas 4 del gobierno transitorio, a través de planes de operación, a través de intervenciones, todas, absolutamente todas, con la finalidad de preservar o de terminar de imponer al Estado boliviano el gobierno de Yanine Áñez. Es por eso que nosotros pues resaltamos estas 27 muertes, las dos masacres ocurridas en este espacio y que han generado una grave afectación. Además, nosotros hemos identificado que de estas 37 muertes en general, pues el acceso a la justicia para las víctimas ha sido casi nulo, excepto en el caso de en dos casos que ocurren en octubre, que es entre particulares en un enfrentamiento donde la policía no otorgó la garantía o la protección suficiente para que ocurra esto. Pues en los demás casos no existe un avance, están en etapa preliminar, es decir, que ni siquiera hay una idea de un posible sospechoso. Adicionalmente, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana se han negado a otorgar información a la Defensoría del Pueblo. Como ocurría en la dictadura, han clasificado la información como reservada, como secreta. Eso definitivamente no lo veíamos en nuestro país desde los años 60 al 80, cuando había una dictadura militar. Pero bueno, lo volvieron a hacer los militares y los policías, encubriendo, generando un manto de impunidad. Adicionalmente a eso hemos identificado cómo el Ministerio Público y la policía durante ese tiempo se ha encargado de desaparecer la prueba, de destruir la prueba, de no recogerla, de no almacenarla, no albergarla, especialmente en aquellos casos definitivamente en aquellos casos en los que intervinieron las operaciones conjuntas de policías y militares. También hemos visto que dentro de los procesos de pacificación que se pretendieron señalar en noviembre de la gestión pasada y de los que Yanine Áñez abiertamente se cree dueña de sus procesos, se cree la autora intelectual, y no es cierto. En realidad lo que pasó en nuestro país es que los sectores sociales, viendo una arremetida tan brutal como la que se hizo en nuestro país, decidieron de poner actitudes e ir por la línea democrática. Pero en esto se había definido que se podía generar procesos de reparación integral por salud, por las viudas, para las personas víctimas directas. No ha ocurrido nada, no ha ocurrido absolutamente nada. Se ha tratado con desprecio a las víctimas, han sido absolutamente mentirosos los del gobierno en cada promesa que se ha dado por reparación, por reponer gastos médicos, por ayudar a las familias más pobres, por lo menos en alimentos. No ha habido ningún tipo de apoyo. Y peor aún, después de que sale la Defensoría del Pueblo el día de ayer, además el gobierno criminalmente comienza a perseguir y maltratar a las víctimas, a una de las viudas y a otro compañero que es de la Asamblea de Derechos Humanos del Alto, que también ha estado con las víctimas. Yo lo he visto a él desde el primer momento que íbamos a recoger cuerpos. A él también lo han agredido, lo han violentado, ha habido uso excesivo. Realmente en nuestro país la policía hasta el día de hoy sigue actuando de forma criminal e ilegal ante un pueblo que bueno, cada día está más fuerte reclamando por sus derechos.
Esa es una de las violaciones más fuertes que hemos podido identificar dentro del informe, pero existen otras, como la vulneración a la libertad de expresión, por ejemplo, no solamente a través de la afectación que ha existido a trabajadoras y trabajadores de la prensa entre octubre y noviembre de la gestión pasada, sino también a través de impedir el funcionamiento habitual de radios, de medios televisivos, con suspensiones de prensa escrita, de diferentes líneas en diferentes momentos, que también han llegado a una afectación muy fuerte de la libertad de expresión. También hemos identificado hechos de afectación a la libertad personal. Aquí yo quiero hacer un paréntesis porque la crisis que hemos vivido en Bolivia ha sido tan fuerte y los días más oscuros han sido entre el 9 y el 11 de noviembre. Eran momentos en los que no existía policía porque la policía había decidido amotinarse para poder entablar negociaciones sobre sus demandas con un nuevo gobierno. Ya entre el 7 y el 8 de noviembre lo habían señalado así, y decidieron no otorgar protección a la población. ¿Eso qué es lo que generó? Un estado de zozobra y de terror en la ciudadanía, especialmente en lo que era La Paz, El Alto y Cochabamba. Fue de terror, particularmente las noches del 10, el 11, fueron realmente de mucho temor. Toda la población, todas y todos nos encontrábamos aterrorizados porque no sabíamos lo que podía pasar, no sabíamos lo que se venía. Se estaban desarrollando manifestaciones que en muchos casos eran violentas, eran ilegales, llegaban a ser criminales, y no había una instancia del Estado que genere protección. La policía seguía amotinada. Pero en ese momento, claro, todas y todos pedimos la intervención de la policía, al menos para que otorgue protección, e incluso habían sectores en la población que además pedían la participación de militares por el terror que se había generado en toda Bolivia. Era necesaria la intervención de la policía, pero lo que nosotros hemos identificado era que estas tareas de seguridad que se estaban generando de inicio, con el lapso de las horas, iban generando una suerte de venganza institucional contra sectores identificados. Sectores que eran definitivamente perseguidos por su forma de vestir, por el lugar donde señalaba su documento de identidad que residía, un enfoque muy fuerte hacia personas que podían pertenecer a naciones y pueblos indígenas, originario, campesinos. Y en esa tarea, además de generarse arrestos ilegales, arrestos o uso excesivo de la fuerza por parte de la policía boliviana, la policía era permisible a que los particulares también ingresen en esa lógica. Y peor aún, estas personas eran llevadas a celdas policiales, y se han identificado muchos casos en los que incurrieron en hechos o en actos de tortura como tal. Hay varios testimonios de diferentes centros penitenciarios que nosotros logramos recoger, que además señalan que se atribuía cierta prueba para fundar la detención que no era correctamente asignada, digamos, a la persona que estaba siendo detenida, sino más bien era de forma arbitraria. Es decir, que se ha generado una suerte de persecución penal judicial, además con prueba altamente cuestionable respecto a las personas a las que se les atribuye la comisión de hechos ilícitos. Entonces, esas tareas de seguridad, de orden que eran necesarias en nuestro país, en su momento fueron desembocando en hechos ilegales por parte de las fuerzas del orden en su momento. Esa es un poco yo me imagino las más grandes relacionadas al derecho a la vida, derecho a la integridad personal, pero se van identificando otras a lo largo del informe. Bien. Nadia Cruz, defensora del pueblo de Bolivia. Queremos empujar para que todo este horror se conozca a nivel internacional, se conozca más y, si no hay respuestas en Bolivia, haya acción a nivel internacional, ¿no? En Argentina hay una causa
que está abierta en la provincia de Córdoba sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas en Bolivia. Bueno, hay varios frentes abiertos. Es muy importante todo lo que recogió la Defensoría del Pueblo boliviana. Nadia, le agradecemos este tiempo y estamos siempre disponibles para difundir. Muchas gracias a ustedes. Solamente para aclarar, yo sé que a veces es muy difícil comprender lo que pasó en Bolivia, pero nosotros como Defensoría del Pueblo somos conscientes de que ha habido violaciones a los derechos humanos, ha habido afectaciones a los derechos humanos durante todo el conflicto, sea por omisiones del Estado o por acciones directas de intervención. Y hay algo que se generó y que nos dolió mucho como Defensoría, más para aquellas y aquellos que venimos de una lucha en los derechos humanos de bastantes años. Y era cómo el gobierno se había encargado de situar al pueblo en una suerte de complicidad ante lo que estaba haciendo. Y eso es lo que nos dolió más. Yo recuerdo que en las primeras masacres que se realizaron, la gente no se condolía con las muertes, con la forma en los asesinatos en que había intervenido el Estado. ¿Por qué? Y no era por culpa de ellos, no era por una visión de una forma cruel hacia los muertos, sino que el gobierno se encargó de imponer un discurso de que la seguridad interna tenía que estar por encima de la vida de las personas. Esto acompañado por el terror de no tener un Estado, particularmente entre el 10 por la noche y el 11 y hasta horas del 12 de noviembre, pues generaba una zozobra absoluta en toda la población. Uh-huh. Yo espero que este informe, más allá de la justicia que tiene que llegar, porque es lo mínimo que le debe el Estado boliviano a las víctimas y al pueblo en general, es que nos sirva como un puente para generar un proceso de pacificación real en mi país, porque nos han destrozado, nos han generado puentes abismales donde nos han polarizado, donde nos han hecho creer que los asesinatos que cometía el Estado eran justificables por una seguridad, y no fue así. Y creo que este momento, ya después de 10 meses, tiene que entendérselo así, porque necesitamos también nosotros en Bolivia, nosotros como ciudadanía, también perdonarnos, ser autocríticos ante todo lo que ha pasado. Eran muy, muy, muy lógicas las reacciones de la población, pero no necesariamente justas y enmarcadas en los derechos humanos. Ya 10 meses después, creo que muchas y muchos hemos visto cómo ha actuado el gobierno y cuál siempre fue la intención al momento de cometer estos hechos. Nunca fue pacificarnos, nunca fue darnos seguridad, solamente fue quedarse en el poder. Un abrazo. Muchas gracias y un abrazo fraternal para todos ustedes. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos en Al carajo. Vamos a seguir viajando por el mapa de América Latina, ahora con música. Para esto lo saludo a Ernesto Vera. Lo vamos a hacer, Ernesto, por la ruta que más nos gusta, que es la de tierra adentro, por fuera de las grandes capitales. Hola Pablo, hola audiencia de Al Carajo. Hoy nos vamos a conocer la ciudad de Tarapoto, en Perú, que se encuentra al noreste del país, a una altitud de 350 metros sobre el nivel del mar. Tarapoto es conocida como la ciudad de las palmeras y su nombre se debe a una especie de palmera llamada Tarapotus o Huacrapona barriguda. Es uno de los principales centros turísticos y comerciales de la Amazonia peruana. La ciudad es conocida también por su proximidad con innumerables cataratas y cascadas de la selva alta, lo que la hace ideal para deportes de aventura como excursionismo, kayakismo, ciclismo de montaña y otros deportes de alta montaña. Tarapoto tiene una población aproximada de 180.000 habitantes. En esta ciudad se conformó un grupo que se llama La Mente, de música urbana electrónica y alternativa, a la que llaman electrotropical,
que ya empezamos a escuchar en Al Carajo de Tarapoto, Perú, el grupo La Mente haciendo el tema Lima No. La Mente es un grupo peruano originario de la ciudad de Tarapoto, influenciados por sonidos amazónicos, el rock, el ska, el reggae y la cumbia, hacen una música a la que denominan electrotropical. La Mente nace a finales del año 2005, editaron su primer disco, al que llamaron Electrotropical, en el que su sonido se emparentaba al Sound System, mientras que sus letras eran críticas y directas en relación a la realidad peruana. El grupo tiene grabado ya 4 discos y nosotros en Al Carajo lo seguimos escuchando. El grupo La Mente de la ciudad de Tarapoto, Perú, haciendo el tema El Indio de la Mente. Suelta primero para que volvamos a cero. Cuando robaron el oro pensaron que era un tesoro. Se llevaron las almas de símbolos poderosos que después se despertaron y comenzaron a obrar. Caminó el cura que le pide